Bienvenidos todos, soy Gregory Ramírez y esto es Detrás de la Escritura. ¿Habían justos en el Antiguo Testamento? ¿Alguna vez se han hecho esa pregunta? Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, podemos encontrar, de repente, Noé, varón justo de Dios, Abraham fue justo en sus generaciones, Enoc, Elías, David. Muchos personajes en la Biblia hablan que fueron justos delante de Dios. Pero si la justicia de Dios vino hace un poco más de 2000 años, con la muerte de Jesucristo en la cruz, la justicia de Dios vino a todos los hombres. Entonces, ¿cómo es posible que en el Antiguo Testamento hayan existido justos delante de Dios? Muchos personajes que nacieron cientos de años antes de que naciera Jesucristo, delante de Dios fueron considerados justos. Hoy, detrás de la Escritura, vamos a poder responder si es que en el Antiguo Testamento habían o no justos delante de Dios. Vamos a leer 2 de Samuel, capítulo 12, el versículo 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado. No morirás. ¿Qué les parece a ustedes ese versículo? Ocurrió en el Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento se vivía conforme a la ley de Moisés. ¿Qué ocurrió con el rey David? El rey David, en la época que los reyes iban a la guerra, se quedó en palacio, y al caminar por el terrado vio a una mujer que se bañaba. Esta mujer era Betsabé, mujer de Urías Eteo. Y al verla, la codició en su corazón, y él, teniendo la autoridad de rey, tomó a esta mujer y se acostó con ella. Y no conforme con eso, mandó a su esposo Urías Eteo para que esté en la primera línea de batalla en la guerra. Y él, siendo un hombre fiel al rey David, lo hizo así. Y al estar en la primera línea de batalla, Urías Eteo murió. Entonces, un gran pecado delante de Dios cometió el rey David. Es por eso que el profeta Natán, el profeta en ese tiempo, vino a palacio a hablar con el rey David para exhortar su corazón. Porque el rey David no se daba cuenta que él había pecado. David le dijo a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. En el Antiguo Testamento, ¿cómo se hacía para poder remitir el pecado? Para poder resarcir el pecado, para poder redimir el pecado. Ya habíamos visto en capítulos anteriores que era una vez al año el sumo sacerdote en el templo realizaba el día de la expiación. A través del día de la expiación, con una ofrenda sin mancha, sacrificándola, pintando los cuernos del altar con la sangre de la ofrenda, recién se hacía la remisión de los pecados. Entonces, ¿por qué David, si vivía en la época de la ley de Moisés, después de haber pecado, después de él haberse reconocido pecador, no se dio la ofrenda? Sino directamente, sin presentar ninguna ofrenda delante de Dios, Natán le dijo: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Pero sabemos que la paga del pecado es la muerte. Entonces, ¿por qué David no murió? ¿Tenía que morir según la ley? Sí. Entonces, si David no murió, ¿por qué no murió? ¿Porque era rey? No. Porque David no vivía conforme a la ley de Moisés. David vivía conforme a la ley del Espíritu y la vida. ¿Y esta ley con quién vino? Con el nuevo pacto a través de Jesucristo. Pero el rey David vivió 1000 años antes de la llegada de Jesucristo. Como nosotros podemos ver en este gráfico, David vivió 1000 años antes de que llegara Jesucristo. Antes de que Jesucristo muriera en la cruz. Y él en Salmo 110
Versículo 1 dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Aquí menciona un personaje, Melquisedec. ¿Quién fue Melquisedec? Nosotros sabemos en Génesis, en los tiempos en que Abraham se enfrentaba en guerra contra los moabitas, los amonitas y las naciones de aquel entonces, Abraham fue derrotado y al ser derrotado él regresó y se encontró con Melquisedec. Melquisedec, rey de Salem. ¿Ese Melquisedec quién fue? Hoy detrás de la escritura vamos a ver algunos versículos para poder ver quién fue Melquisedec. En Génesis capítulo 14, el versículo 18 al 20, encontramos, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Pongámonos a pensar un poquito. Aquí se menciona que Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Pero esto fue 500 años antes de que llegara la ley en donde se establece el sacerdocio. Los levitas que eran sacerdotes del Dios Altísimo. Pero ese sacerdote Melquisedec, en tiempos de Abraham, muchos años antes de que llegara Moisés, de que llegara la ley, ya era sacerdote. Y sabemos que en la ley se establece que las 11 tribus restantes tenían que dar diezmos a los levitas, a los sacerdotes levitas. Pero aquí, Abraham le da diezmos a Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Entonces, este era un sacerdote que estaba antes de la ley. Se podría decir que es un sacerdote del Dios Altísimo que estaba fuera de la ley de Moisés. Entonces, ¿quién era Melquisedec? Vamos a buscar Hebreos capítulo 7 desde el versículo 1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. En programas anteriores habíamos visto que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Entonces, este Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, cuyo nombre significa Rey de Paz, no tenía genealogía, no tenía padre ni madre, ni principio ni final. Todas estas características hacen alusión a Jesucristo. Jesucristo como Alfa y Omega, como Dios eterno. Entonces Melquisedec era Jesucristo. Quiere decir que Abraham, antes de que viniera Jesucristo al mundo, se encontró con Jesucristo. Oye, Gregory, pero tú me estás hablando, antes que viniera al mundo, se encontró. ¿Cómo funciona esto del tiempo? Ya habíamos visto en programas anteriores, lo pueden buscar en nuestra programación, cuando hablé acerca de la cuarta dimensión. Dios trabaja fuera del tiempo, Dios es Alfa y Omega. Mientras nosotros tenemos nuestro pasado, recordamos nuestro pasado y vivimos nuestro presente y no sabemos nuestro futuro, para Dios pasado, presente y futuro ocurren al mismo tiempo. Dios está en la cuarta dimensión, fuera del tiempo. Es por eso que más de 1500 años antes, en tiempos de Abraham, se presentó Jesucristo ante Abraham y Abraham le dio los diezmos. Para confirmar un poco más esto, vamos a ver los versículos 8 al 10 de Hebreos capítulo 7. Aquí dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Aquí hace referencia
a los sacerdotes levitas, según la ley de Moisés. Pero allí uno de quien se da de testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec salió a su encuentro. Quiere decir que Leví, que nació generaciones después de Abraham, según la vista de Dios, antes de que naciera, solamente porque iba a nacer de Abraham, como dice aquí, estaba en los lomos de Abraham, solamente por estar allí, Dios considera que Leví también dio los diezmos a Melquisedec. Aquí podemos ver una gráfica. Allí podemos ver que viene Abraham, de Abraham viene Isaac, de Isaac viene Jacob, y de Jacob viene las 12 tribus de Israel. Una de esas 12 tribus de Israel, uno de esos 12 hijos de Jacob es Leví. Como podemos ver, de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob y de Jacob a Leví, hay 3 generaciones. Pasó el tiempo para que de Abraham llegara Leví. Pasaron como 500 años. Pero según la vista de Dios, Jesucristo se presentó ante Abraham. Pero al estar dentro de Abraham Leví también le pagó los diezmos. Esto es según la vista de Dios, según el tiempo de Dios, no según nuestro tiempo. Si nosotros queremos interpretar la Biblia según nuestro concepto del tiempo, ¿no?, nuestro tiempo lineal, nosotros no vamos a poder entenderla. Por eso, detrás de la Escritura, a través de los versículos de la Biblia, nosotros podemos comprobar de alguna manera de que Leví, 3 generaciones después, también se presentó delante de Melquisedec, delante de Jesucristo, para entregarle los diezmos. Entonces, Natán le dijo a David que no morirá. Quiere decir que 1000 años antes que viniera Jesucristo, David vio a Jesucristo. David vio que Jesucristo, cargando todos sus pecados, moriría en la cruz. Por eso es que Natán libremente le podía decir, no morirás. Porque ese pecado ya lo solucionó Jesucristo. Le dice, vamos a leer nuevamente 2 Samuel capítulo 12, el versículo 13, dice, pequé contra Jehová, y Natán le dijo a David, también Jehová ha remitido. Le habla en tiempo pasado, pero la remisión de pecados vino más de 1000 años después. ¿Cómo Natán puede hablarle en tiempo pasado? La única manera es de que el rey David vio a Jesucristo que vendría 1000 años después. Entonces, los justos que aparecen en el Antiguo Testamento vieron que Jesucristo vendría como el Mesías en el futuro. Por eso es que la justicia de Dios que vino por medio de Jesucristo pasó a ellos fuera de nuestro tiempo. En Génesis capítulo 6, el versículo 9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Varón justo. ¿Cómo Noé podía ser justo si la justicia de Dios vino recién con Jesucristo? Vamos a ver referente a Abraham. Santiago 2, el versículo 23, dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. ¿Cómo Abraham pudo recibir la justicia de Dios? ¿Cómo Noé fue justo delante de Dios? El Antiguo Testamento es la sombra de Jesucristo. Vamos a buscar Isaías capítulo 53 del versículo 1 al 3. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él. Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres.
varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿De quién está hablando Isaías? Isaías está hablando de Jesucristo. Está hablando todas las características de Jesucristo. Ahora vamos a leer del versículo 4 al 6. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, mas Él herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Aquí todo el pasaje del 4 al 6 habla de Jesucristo, pero Isaías habla en tiempo pasado. Como 700 años antes de que viniera Jesucristo, Isaías podría hablar de Jesucristo en tiempo pasado. Entonces la Biblia estuvo escrita mal. No sabían de los tiempos gramaticales. No va por ese lado. Dice, llevó nuestras enfermedades. Llevó, tiempo pasado. Sufrió nuestros dolores, tiempo pasado. Le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, tiempo pasado. Herido fue, tiempo pasado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, tiempo pasado. Por su llaga fuimos nosotros curados. Fuimos, tiempo pasado. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó, tiempo pasado. Cargó en Él el pecado de todos nosotros. Isaías vivió 700 años antes del nacimiento de Cristo. Pero Isaías pudo ver a Cristo cara a cara. En Isaías 9, el versículo 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 700 años antes de que llegara Jesucristo, estaba hablando del nacimiento de Jesucristo. ¿Y cómo lo llamó al final? Príncipe de paz. Melquisedec, rey de Salem, ¿quién era? Rey de paz. Claramente nosotros podemos ver detrás de la Escritura muchos pasajes bíblicos en donde personajes de la Biblia vieron a Jesucristo que vendría en el futuro. Pero cuando vemos los pasajes bíblicos, todas las obras de Jesucristo se presentan en tiempo pasado. Porque Jesucristo ya lo hizo. Por eso ellos, fuera de su tiempo, sino en el tiempo de Dios, según el tiempo de Dios, pudieron encontrarse cara a cara con Jesucristo. Y al encontrarse cara a cara con Jesucristo, recibieron en su corazón la justicia de Jesucristo. Por eso nosotros, en el futuro, porque Jesucristo murió hace más de 2000 años, entonces, esa justicia de Jesucristo, también en nuestro presente, la podemos recibir. ¿De qué manera? Creyendo en la palabra de Dios que aparece en la Biblia. Espero que a través de este programa hayamos podido verificar detrás de la Escritura que sí existieron justos en el Antiguo Testamento, porque ellos se encontraron cara a cara con Jesucristo. Si ustedes tienen dudas sobre este programa, o tienen sugerencias o temas que les gustaría que tratemos en programas futuros, por favor escríbanos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla, y nosotros con mucho gusto las revisaremos y haremos programas al respecto.
Conmigo fue hasta aquí en esta oportunidad. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Detrás de la Escritura.